Pereira, ciudad moderna, inteligente y para la gente. Gobierno de la ciudad. Más infraestructura, más seguridad, más educación, más movilidad, más salud y más bienestar para los pereiranos. Gobierno de la ciudad, Pereira, capital del eje. Muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando y viendo a esta hora, acá en este programa especial de la Secretaría de Cultura de Pereira, del Gobierno de la Ciudad y de la Biblioteca Pública de Pereira, Ramón Correa Mejía. Estamos con dos invitados muy especiales para, de esta forma, dar inicio a la Semana del Idioma desde la Biblioteca Pública Ramón Correa Mejía. Una semana especial llena de encuentros, de actividades, de conversatorios, en tiempos de pandemia, lamentablemente, y por tanto desde la virtualidad. Pero para nosotros todos es un placer poder siempre contar con la presencia de todos ustedes. Ahora bien, desde este espacio mágico y poderoso de Teatro Santiago Londoño, vamos a dar inicio a un conversatorio con dos grandes personajes de la academia y la literatura pereirana. Por un lado, el maestro Franklin Molano, cronista, profesor universitario, crítico literario, periodista cultural, y por el otro lado, don Abelardo Gómez, periodista cultural, crítico, también cumpliendo ahora 10 años con su portal periodístico Tras la cola de la rata, que aplaudimos y felicitamos por toda la labor y el espacio que ha abierto a voces nuevas y jóvenes a través de este portal periodístico. Con ellos vamos a iniciar una conversación muy especial acerca de lo que es la crónica, la radiografía de la crónica en la ciudad de Pereira. Y queremos comenzar, Franklin, con una pregunta muy especial. Para muchos, y para los que no lo saben, una de las primeras crónicas o las primeras crónicas que surgieron en Pereira tenían que ver con una calle que la llamaban la calle del Miadero. A partir de entonces, ¿cómo ha sido ese proceso evolutivo de la crónica en Pereira? Bueno, muy buenas tardes y qué bueno arrancar la Semana del Idioma, que debe ser todo el año y debe ser siempre que nosotros los encargados de promover y exaltar y conservar el idioma y que siempre es grato hablar de crónica. Vea, esa crónica de la calle del Miadero es de un autor bien especial que se llama Ricardo Parménides Sánchez, el hijo de don Clotario Sánchez. Y esa crónica, en la primera parte de la crónica hay una radiografía de las direcciones que hay en la ciudad, de lo que sería un trazado de los bares, de los sitios y de las esquinas, a donde iba la gente a encontrarse, a verse, a darse un trago, y Ricardo Parménides Sánchez tiene la oportunidad de contar muy bien las denominaciones de las calles. Entonces uno puede ver ahí cómo el centro de la ciudad, aquí en la calle, en la octava, aquí en el centro, al lado de lo que es hoy la alcaldía de Pereira, pues cómo Ricardo Sánchez cuenta qué pasa en esa parte de la ciudad y cómo esos personajes se dan cita ahí. Entonces ahí hay un primer asomo de cómo está construida la ciudad. Pero hay otro autor que se ocupa un poco de la periferia, que es Lisímaco Salazar. También igual de importante, en esa época, ahorita con seguridad haremos un repaso, ahí hay una serie de autores que dan cuenta de algo importante, cómo es que la ciudad está creciendo, cómo la ciudad crece. Entonces ahí está, por un lado, el caso de Lisímaco Salazar, que también da cuenta de una crónica muy bonita sobre el automóvil, de cómo esta figura que a él lo sorprende cuando él viene hacia la ciudad, esta figura de cómo es que irrumpe en la ciudad ese ruido,
y ahí hay unos ejercicios muy bonitos de observación, del uso de los sentidos, de cómo estos cronistas ponen los ojos en la calle, en cómo es que la ciudad está creciendo, cómo las farmacias van abriendo sus puertas y cómo es que esa dinámica económica y social se hace presente en la ciudad de Pereira. Abelardo. Buenas tardes. Buenas tardes. Para mí es un honor tenerlo en esta mesa de trabajo por todo el trabajo que usted ha venido desarrollando a nivel de lo académico y de lo literario en la ciudad de Pereira y sobre todo de los procesos de investigación. Por eso me surge esa pregunta, ¿por qué es importante la crónica para una ciudad? O sea, la crónica para una ciudad significa muchas cosas. En primer lugar, es el acopio de la memoria. Yo creo que la crónica es un insumo fundamental para lo que luego se llama la historia, la historiografía, ya como una ciencia, con una metodología y con unas mecánicas muy específicas. La crónica inicialmente se tomaba como algo muy a la ligera, pero desde los latinos y luego ya con la crónica de Indias, durante la conquista la crónica adquirió otro cariz y ya se convirtió en parte el cronista en el amanuense de la realidad cotidiana y se convirtió en un insumo esencial, creo yo, y lo hemos demostrado, lo hemos visto cómo se demuestra a través de todo el proceso de construcción de historia. La crónica viene a ser el primer constructo social mediante el cual se construye la historia de una colectividad, en este caso de la ciudad de Pereira. Una ciudad que empieza a ser una ciudad de encuentro, de travesías, una ciudad oscura, una ciudad muy pequeña, una villa, una pequeña villa, muy pequeña villa, pero en la crónica que se recogen los primeros cronistas de la ciudad, hay un acopio de la historia que es fundamental. Y hay otro elemento sustancial a la crónica y creo que ese tal vez no lo hemos trabajado suficientemente, es el proceso de cohesión social que ocasiona la crónica, porque la crónica se convierte en el discurso colectivo asumido por un portavoz que es el cronista que es el heredero de los goliardos, el heredero de los trovadores, el heredero de toda esta gente que en el pasado llevaba las historias de pueblo en pueblo a través de la oralidad. Hoy, o en Pereira, empezó a ser recogida en escritos muy sencillos, pero que se fueron depurando lentamente hasta una figura de quiebre que me gustaría que ahora conversáramos sobre Luis Tejada, que creo que cambia la crónica en la ciudad en ese momento. Antes de Luis Tejada es una la crónica y luego de Luis Tejada la crónica es otra en la ciudad, incluso en el país. Ahora que marca él esa división y tú estabas hablando de Lisímaco, ¿qué sucede en ese periodo de tiempo en la ciudad de Pereira? ¿Cómo es narrada a través de crónicas en nuestra ciudad? Sí, Pereira no es capital, la capital es Manizales. El departamento de Caldas se funda en 1905 y hay algo que transversaliza a Armenia, a Pereira, a Manizales, es el tema cafetero. Hay un músculo financiero sólido que hace que esta parte del país sea muy sólida, muy fuerte en el desarrollo de vías, de café, de cacao, de plátano. Hay colegios. Para ser una ciudad intermedia, pequeña, como dice Abelardo, una villa, otros dirían un paraje o una comarca, pues tiene ya imprentas, por ejemplo, y tiene un circuito pequeño, pero un circuito de libros, hay ópera, hay circo. Entonces, ahí hay un clima interesante y ahí está el progreso, ¿no? Está el progreso. Manizales, como le digo, es la capital, pero hay todo un clima que provoca la creación de medios de comunicación, de impresos. Entonces, la ciudad tiene un buen número de periódicos que van desde el bien social, arrancando el siglo 1903, puede ser, hasta 1984, que es un buen caudal de tiempo donde hay periódicos que son unos que son quincenales, semanales, diarios, y que permanentemente dan cuenta de lo que pasa en la ciudad, dan cuenta en sus crónicas, dan cuenta de cómo está creciendo la ciudad. Entonces ese ejercicio que se ha hecho, lo han hecho varios profesores, varias gente interesada en esos periódicos, y que es necesario continuarlo.
ahí están los periódicos que reposan en la biblioteca pública, en el Banco de la República, que es importante ver cómo el tejido social cambió, cómo la metamorfosis de la piel de Pereira fue creciendo, cómo los migrantes fueron llegando, cómo se construyeron casas de 2 pisos. Ahí están los textos de Lisímaco, de Tejada, que da un giro en la parte un poco más reflexiva, lo del diario, que es fundamental, la gente que acompaña a Ricardo Parménides Sánchez, todo este combo del primer Santiago Londoño. Ahí hay una gente que está construyendo, que está escribiendo y que tiene la posibilidad de publicar en esos medios de comunicación, en esos impresos. Y entonces, Luis Tejada, ¿cómo irrumpe en esa historia de la crónica en la ciudad de Pereira? ¿Qué sucede? Bueno, todos sabemos que Luis Tejada es hijo de Benjamín Tejada, que es un maestro de los maestros acá en Pereira. Creo que nos falta un tributo a Benjamín Tejada como docente y casi como uno de los pilares de la educación en la ciudad. Y él viene a la ciudad por una temporada, pero creo que esa temporada de Luis Tejada, que es muy corta, sembró mucho en la ciudad, porque Luis Tejada tiene una formación muy amplia. En la ciudad circulan libros a través de lo que comentaba Clotario Sánchez y su biblioteca, librería, bueno, tenía ambas funciones, más biblioteca personal que alquilaba libros. Pero Luis Tejada trae un bagaje que en la ciudad no se tenía, y sobre todo una sensibilidad, porque en la crónica hay que denotar eso, la sensibilidad de que el cronista, que en Luis Tejada es algo muy marcado, cómo ve la ciudad y cómo a través de sus crónicas, que son muy pocas dedicadas a la ciudad, pero bien interesantes, y sobre todo el entorno. Por ejemplo, pienso en la crónica del Río de la Vieja, que es una crónica paradigmática, bellísima, que son unas pinceladas. La brevedad de él aglomera una cantidad de sentido en sus textos que refleja una ciudad que es una aldea, pero también de la aldea, de eso minúsculo, traspola muchas cosas de la ciudad, deja de entender bastante de la ciudad. De modo que la lectura de Luis Tejada es una lectura no simplificada, sino que es una lectura compleja a través de textos muy sencillos. Y que mal que bien dejó una escuela que luego de pronto se ve más marcada en Emilio Correa Echeverry, que es el editor del diario, y en su hermano Eduardo. Ambos creo que tienen en Luis Tejada una gran influencia en su manera de escribir, pero eso es algo que hemos discutido con Mauricio Ramírez, que es un buen conocedor del tema y lo hace con suficiencia. Pero allí hay un nacimiento bien interesante, y yo creo que muchos de los cronistas del 20, 30 en Pereira tienen mucho de Luis Tejada, a través de sus notas en el Glóbulo Rojo, y falta ver crónicas perdidas que estoy seguro que por ahí deben estar extraviadas, esperando que alguien las acopie. Es que, claro, Tejada, uno lo distingue porque firma Luis Tejada, pero en esa época también hay algo claro, que son los seudónimos, los acrónimos. Entonces, ahí hay unas partes de Tejada, por ejemplo, que firma Liz, L-I-Z. Entonces, ahí, y puede que tenga otros seudónimos, lo que dice Abelardo es muy cierto, puede que ande por ahí circulando, pero uno no sabe. Yo recomiendo mucho una que es muy bella, que se llama El Humo. Es eso de lo simple, donde lo potencia y lo pone en primer plano. Pero no solamente, ahí se puede ver a un tipo reflexivo, y cómo esas volutas, como él lo dice, de humo se filtran por la madera que va hasta el techo. Y claro, y es todo un discurso moral sobre que está bien que se fume, porque ¿qué pasará con el hombre que no fuma? ¿Verdad? Porque el hombre que fuma está pensando, está en un momento de recogimiento y de ocio, donde lo está llevando a pensar. Esa sola cuartilla marca todo un camino distinto. Y claro, él viene con una prosa muy elaborada, es un tipo juiciosísimo con la gramática, juiciosísimo con la forma de escritura, es un tipo obsesivo con la corrección, con el cuidado en el texto. Y claro, es hoy un cronista obligado en toda Colombia. Juan José Hoyos lo referencia mucho. Los estudiosos de la crónica ponen a Luis Tejada siempre en un pedestal. Qué excelente. Después de Luis Tejada, ¿qué pasó? ¿Cómo sigue evolucionando la crónica? Ya nos habías dado unas pistas sobre el diario. ¿Qué viene después? ¿Qué otros autores emergen como cronistas en la ciudad de Pereira? Pues cronistas hay muchos para reseñar. Yo creo que hacer una lista es como hacerlo
pecar de incompleto. Yo siempre le tengo pánico a las listas porque siempre meto la pata y dejo a la gente más importante por fuera. Tengo ese paradigma. Y yo diría, pues, me parece a mí que Lisímaco, que es un autor que referenció ahora Fran, es un autor que es bien importante para la ciudad porque hace una crónica, como bien dice Fran, desde la periferia. Porque si uno ve a Ricardo Sánchez, a Uribe, todos ellos hacen una crónica, a Echeverría, hacen una crónica muy desde las élites, casi que una crónica centrada en el poder y centrada en aquellos agentes que tienen el manejo de la ciudad. Y lo que ocurre con Lisímaco Salazar es que hace una crónica del pueblo, habla de los primeros prostíbulos, habla del mercado, habla de las cosas más cotidianas y triviales que los de allá en su esfera intelectual de pose no alcanzan a ver. Y creo que Lisímaco es un personaje que es central, por fortuna rescatado, porque creo que hay un bache inmenso en la crónica si no tuviéramos a Lisímaco Salazar ahí. Y yo creo que vuelvo ahí a Emilio y a Eduardo, también los hermanos Correa, que creo que tienen unas crónicas muy interesantes diseminadas que también están en mora de ser recolectadas en el diario y en todas las revistas Variedades, y una cantidad de publicaciones de esa época acopia buena parte de la producción de ellos, porque hay algo bien particular: los cronistas no publicaban libros, los cronistas publicaban en periódicos, entonces todas esas publicaciones están diseminadas, y en la ciudad no tenemos todos los periódicos de la década del 30 hacia atrás, es muy difícil, hay algunos ejemplares incompletos, pero colecciones completas ni la del diario siquiera está. Y uno ve algo bien particular además, es que esas crónicas van demostrando también cómo una ciudad como Pereira va saliendo de ser una aldea a ser un Villorrio, y de ser un Villorrio a ser algo un poco más, hasta adquirir el cariz de ciudad que más o menos se va dibujando en los 60, 70, con todo ese proceso de modernización, no solamente física, sino en la concepción de ciudadano frente al mundo, que es algo que Pereira solamente adquiere muy avanzados 60, 70. Sí, una vez ya se han asumido como departamento y como capital. Eso también genera una transformación que se ve influenciada en algunos textos que vienen posterior. Yo debía haber empezado con esta pregunta antes de haber hecho el recuento, y le pido disculpas a los que nos están viendo, pero seguramente muchos se estarán preguntando, bueno, ¿y entonces qué es una crónica? ¿Qué vaina es eso de una crónica? Porque están hablando estos locos de una crónica. Pues, ¿qué es una crónica, Franklin? No, Como pues, para podérselo contar a nuestro público. Pues ahí todos los días aparecen definiciones de crónicas. Yo tengo, siempre también con Abelardo hablamos de eso, y una muy elemental, es un relato cronológico de hechos. Esa es como la más básica, pero esa definición puede que sea de un solo renglón, pero allá de fondo tiene un compromiso que es un relato cronológico. O sea, debe haber una coherencia con los hechos, con los tiempos, con los datos, y debe haber una actitud totalmente fiel a los episodios. Eso es una crónica. Ahí hay una crónica, pero yo recomiendo mucho la definición de crónica de Luis Villoro, que habla del ornitorrinco de la prosa. Y mire que ya la cosa se complejiza, porque un ornitorrinco es un animal que tanto anda en tierra, pero también va muy bien en el agua, que tiene una figura de pato, pero parece otro animal. Entonces miren que la cosa ya empieza a complejizarse, porque ya es un ejercicio de prosa mucho más complejo, que requiere de un escritor con unas habilidades mayores. Una de esas es lo que tiene Tejada, que es la sensibilidad de observar eso que está en la cotidianidad, que no está en la agenda de los medios, pero que es importante, que es muy importante. Y son quizá, por ejemplo, esos personajes que son de segunda línea, pero que son muy importantes para los protagonistas, ¿verdad? Por ahí está el ojo de un cronista. ¿Cierto? Entonces, es esa actitud de hacer visible lo que a todos nos afecta, pero que no está en la agenda del noticiero del mediodía. No está en la agenda. Y que el cronista la vuelve parte de la agenda. Y ahí está entonces lo curioso, lo divertido, lo auténtico, lo distinto, el punto de vista. Miren que hay una serie de ingredientes que hacen de un cronista un personaje, un escritor
más cuidadoso, es para otros teóricos un género sublime porque requiere de unas cualidades muy especiales, pero también para volver otra vez a lo sencillo, pues es un escritor que da cuenta de lo cotidiano, que es una categoría que maneja muy bien Luis Tejada. Entonces, dar cuenta de lo cotidiano es insisto, en fijarse en las calles, en la gente que va y viene, en esos oficios que quizás están en desuso, pero que son muy importantes, ¿verdad? Para volver a Tejada, es fijarse cómo es que uno se anuda una corbata. Eso es un cronista. Excelente. Abelardo, y en consecuencia, tú que eres formador de gente, tú que has tenido grupos de críticos literarios, ¿qué les dirías de cómo construir una buena crónica? No, cabeza, tíreme ese trompón, mi hermano. Oiga, todo iba bien, todo iba me bien. sentaron aquí para tirarme contra el paredón. Entonces, Ya te la entendí. cambio. ¿Cuál sería esa sustancia de la crónica que bueno. les daríamos a ellos? De lo que yo me gozo en una crónica, tal vez hablaría de esto. Hablaría dos cosas en particular. Lo primero sería una sensibilidad, que lo he rescatado mucho en Luis Tejada. Un cronista tiene una sensibilidad diferente a un reportero cotidiano o a cualquiera que trabaje cotidianamente, una sensibilidad especial. Yo pienso que el cronista es un poeta llevado a la prosa, y no solamente por la expresión, no es la semántica, sino por ese toque especial al unir palabras. Lo otro que yo veo bien importante en un cronista es una especie de sexto sentido, una agudeza psicológica para atrapar en pequeños detalles la representación inmensa de algo que está oculto, y es emerger eso que está oculto a través de unas pinceladas muy puntuales que llevan a que aquello que es evidente para los demás, para el cronista aparece como sublimado o aparece como allí como un intersticio, como escondido, y él lo saca y lo pone a flote y dice, carajo, estaba ahí y nosotros no lo veíamos. De pronto, haciendo un último agregado, el cronista tiene algo muy particular. El cronista tiene además un manejo del lenguaje muy exquisito. Entonces el cronista es un reportero con un manejo del lenguaje muy amplio, no solamente en lo del léxico, pues que sepa muchas palabras, sino que sabe unir palabras. Entonces hay una musicalidad en un cronista muy bueno, que entonces se compendian muchos atributos que hacen que un cronista no sea una cosa que nazca cada 2 por 3. Un buen cronista nace muy de vez en cuando, y un buen cronista se hace notar con sus primeros textos, incluso con los textos más incipientes. Uno ve el germen del cronista que hay allí, o de la cronista que hay allí. Bueno, que nos has dado pues unos cronistas que hacen parte de la historia primigenia de la crónica en la ciudad de Pereira. ¿Cuáles son tus favoritos actualmente? ¿A quién te has podido gozar últimamente como cronista? Yo no quiero dejar de paso contar que aquí también estuvo también así como Luis Tejada un poco tiempo, pero que fue muy significativo, Gonzalo Arango. ¿No? Collar de perlas, ¿no? Que es no dejar pasar eso. Pues que estuvo acá contando cómo es esta Pereira también. Hay uno joven que estuvo aquí en Pereira, creo que Abelardo lo entrevistó, creo, o sale, también lo reseñó ahorita en la Cola de Rata, que se llama Paul Brito, barranquillero, que tiene una relación con Pereira, creo que su padre es de por acá, creo. Y ese pues para hablar de las plumas recientes de los últimos 5 o 6 años, pero también hay ahí pues todo el trabajo de Mariluz Vallejo, por ejemplo, que también tiene todo un perfil histórico. Esa compilación que hace con Daniel Samper Pisano es bien agradable, hablando pues de la memoria. Pues los argentinos, ¿verdad? Que ellos también se han apropiado bastante de la crónica y juegan bastante con el género, con el tema del fútbol, el tango y los barrios, y lo de Martín Caparrós es muy bueno, y lo de Liliana Licítara, y pues arriba en México pues lo de Juan Villoro, y siempre hay en los portales aparecen plumas que a veces uno no los había visto antes, pero que como dice Abelardo, uno les encuentra ese tufo de buena prosa
unida a lo poético. Entonces, esos autores, obviamente lo primero de García Márquez, que es muy hábil, ¿no? Ahí está, pues, siempre está para consultarlo y para leerlo siempre. Esos pues, en principio esos, pero siempre uno está como a la casa de buscar en los portales, en lo de Gato Pardo, en Etiqueta Negra, esos que han aparecido nuevos, en La Cola de Rata también ahí frecuentemente aparecen. Hay uno que recomiendo mucho con Ramón Ilián Vaca, ese autor que usted reseñó, La mirada visca, perfil. La mirada visca. Exacto, ahí aparecen los cronistas. Excelente. Abelardo, los cronistas contemporáneos, los que nos están acompañando actualmente, no sin antes voy a dejar una pregunta aquí en remojo que nos envía María Salazar, pues aunque creo que ya está un poco resuelta, decía, ¿y la crónica literaria qué es? ¿Existe la crónica periodística, la crónica literaria? ¿Que para cuándo? ¿Ah? ¿Que para cuándo? No, ¿para cuándo, María Salazar? Pues yo creo que la crónica literaria es simplemente la misma crónica periodística, pero más depurada. Antes que la crónica periodística tiene algo que es un afincarse mucho en la realidad, ¿sí? Mientras que la crónica literaria es un poco más afincada en otros elementos estéticos, ¿sí? Pero yo creo que hay ese muro o ese tabique entre periodismo y literatura, periodismo y literatura, en la crónica parecen más desdibujados que nunca. No hay esa separación tan definitiva, creo yo. Fran me sabrá rectificar, pero en la crónica, el periodismo y la literatura, parece que ese tabique se rompe por muchas partes. El ornitorrinco. Es que, pues aquí nos podríamos quedar horas y esa era una discusión ahí en clase, ¿no? Siempre navegando en esa frontera que se disuelve. Entonces, pero pues para tratar de ser muy puntual, la crónica sí requiere de datos duros y puros, que es del periodismo, de datos duros y puros, de datos fieles, pero está con ese vestido literario de lo poético, y ahí podrían haber esas cohabitan esas dos características, pero esa frontera navega, se mueve. Muy bien. Y sobre los cronistas contemporáneos, los que nos están acompañando hoy en la ciudad de Pereira, los que ustedes ahora desde Tras la Cola de la Rata mueven o han leído, ¿qué han encontrado y qué podemos decir de esta nueva crónica que se vive en Pereira? Pues, pues a ver, que nos linchen, ¿sí o no? A la salida nos pueden linchar, por favor. Perdón para todas las personas olvidadas de una vez, que esa es mi especialidad. Hice una selección de colaboradores, marco aquí como anécdota, y se me quedaron los más conocidos y los más amigos, se me quedaron por fuera. Entonces yo soy perfecto para esas selecciones, dejo a los más queridos por fuera. Entonces voy a empezar por uno que tengo muy cerca, que es Camilo Alzate. Camilo Alzate me parece que es un cronista de los muy buenos de esta época, de esta generación, es un gran cronista para mí, es un cronista de Pereira que es tiene una mirada bastante afilada, tiene además una alta capacidad de sacrificarse. ¿En qué sentido? Entregarse a hacer el trabajo de campo que hablaba Fran, de buscar el dato, de ir hasta donde sea para encontrar el dato. Está Juan Miguel Álvarez, que no podemos olvidarlo, ganador 2 veces del premio Simón Bolívar, que creo que es uno de los muy buenos cronistas de esta ciudad y del país, que tiene ya un sitial muy bien ganado y merecido además. Yo quiero como poner un tercer nombre y te dejo la pelota a vos para poder meter la pata. Entonces, un nombre de un cronista que nos abandonó hace mucho tiempo y para mí es muy buen cronista y no le volví a leer nada. Se llama David Gutiérrez. Ese chico es un cronista excelente y le he rogado, pues va a tocar pagarle millones para que escriba una crónica porque y es silencioso, pero tiene una mirada tan aguda para escribir crónica de David Gutiérrez y yo no volví a leer crónicas de él, no sé. Sí, Juana León habla de las historias de 4 tréboles. Ese es un autor de 4 tréboles, o sea, de 4 hojas, que es difícil encontrar, pero cuando lo hace, acierta. Vea, el papá de Juan, cuando el papá de Juan Miguel Álvarez de los Ríos, cuando más joven la pluma era muy vigorosa, ¿verdad? En los 50, los 60, los 70, muy vigorosa. Pues alguien que se mantiene, que no baja la guardia,
que está siempre vivo y que además de moverse en crónica, se mueve en otros géneros, es Gustavo Colorado Grisales, ¿verdad? ¿Vio? ¿Qué le dije? Se te está escapando. ¿Qué le dije? No, el cronista mayor, el papá de los pollitos. ¿No? Rigoberto Gil, cuando hace crónica, es espléndido, ¿verdad? Entonces, miren que ahí aparecen, ¿no? Como le decía yo, o sea, uno cuando ve a Gustavo Colorado lo ve como columnista. De hecho, ganó un premio de columnista en Semana. Pero él pues las obras, ¿verdad? Besos, no, yo me bajo en Atocha, ¿verdad? Besos como balas, todavía sigue siendo un texto Rosas para clásico. rubias de neón. Mira, ese texto, por ejemplo, ¿verdad? Uy, son esos textos. Yo recuerdo uno vacancísimo, muy bueno, sobre el papá de Matador, del Zapatero. Ese texto que ya tendrá 15 años, puede ser más. Sigue siendo muy recordado. Entonces, Colorado sigue haciendo muy bien la tarea como cronista. Muy bien. En ese sentido, pues, y me gustó mucho el apunte que haces de David, porque lo conozco, es un muchacho muy joven, ¿cierto? Estas nuevas generaciones, entonces, tienen la posibilidad y la pluma para poder seguir ejerciendo la crónica pereirana. ¿Qué les diríamos a ellos? Digamos, ustedes como maestros que son, como críticos que han sido, ¿qué les dirían a ellos? ¿Qué consejos les plantearían para que siguieran escribiendo la crónica, para que siguieran dibujando a Pereira desde la crónica? Pues yo no diría mayor cosa porque dar consejos es lo peor del mundo. Sí. Yo antes agregaría un nombre que me queda por fuera, que también es muy buen cronista, Jonathan Arredondo. Es muy buen cronista también. Él tiene su tumbado para escribir, y cuando hace crónica, que ha hecho unas muy buenas de Puerto Caldas y buenas crónicas ha hecho, pues yo no sé qué decirle. No, ¿qué puedo decirle? Pues obviamente leer crónica, pero no solamente leer crónica, pues animarse a escribir, lo que siempre uno dice que en las clases, anímense a escribir, lean crónicas, pero también para recordar una frase muy de Alfredo Molano, ¿no? La pedagogía del zapato, la didáctica del tenis, es patear calle, diría Martín Caparrós, y animarse a escribir. Siempre nos quejamos de que los medios se acaban, pero también aparecen. Entonces ahí está 10 años de Cola de Rata, ahí están los muchachos de Baudó Agencia Pública, ahí están los espacios, y ellos reciben crónicas, ¿verdad? Entonces hay que animarse a escribir, sacarle el tiempo, ya no queda casi tiempo. Es muy complicado esto de lo digital, cada vez nos absorbe más, pero si uno se da la tarea y tiene la determinación de escribir, pues hacerlo, ¿verdad? Muy bien, entonces da pie para el siguiente nivel. Hablemos de los, digamos, medios periodísticos que alientan la creación de crónica en esta época virtual. Y hablemos un poco de cómo era antes, que tú ya habías hecho un recorrido sobre algunos medios, sobre el diario, creo que ya los habíamos mencionado, y cómo era esa lucha por publicarse en estos medios impresos. Hoy en día, ¿qué ofrece, digamos, los medios de comunicación para que se pueda dar crónica? ¿Es más fácil ahora escribir crónica o no? Tú, Abel, que eres editor. Es más fácil escribir crónica y publicar. Bueno, creo que hay más facilidad para publicar porque ya no tenemos la restricción del espacio, que siempre en los medios impresos había ese problema, y el cronista, aunque hay cronistas audiovisuales muy buenos, ¿sí? Ernesto Macauslan, por ejemplo, pero creo yo que para el entorno digital ha facilitado bastante esto. De hecho, hay cronistas, incluso Martín Caparrós lo está haciendo ahora, tiene su propio blog y escribe en su blog, o sea que él mismo se publica. Entonces yo creo que es una ventana que cualquier cronista la tiene fácil, abre su blog, lo publicita, y si tiene calidad rápidamente empieza a llamar gente, a concitar gente. Creo que publicar ahora es más fácil que nunca, pero también esa facilidad tiene una trampa, es el facilismo, el caer en que se publica todo. Y yo creo que aquí de pronto sí cabría un llamado a reflexión, es buscar terceras miradas cuestionadoras de lo que se escribe, para que lo que salga sea lo más perfecto posible dentro de la imperfección, que es todo texto. Todo texto es una incompletud, todo texto nunca se acaba. Entonces, buscar a alguien que
tenga una mirada certera y que ayude a hacer una especie de filtraje de lo que uno está escribiendo, es algo que es muy importante al momento de publicar. Entonces, porque hay un asunto que es polémico, y lo veo mucho en los jóvenes. Todos llegan a los 22, 23 y ya quieren publicar un libro. Tienen el desespero por publicar un libro. Y creo que publicar un libro a los 22, 23 años es una irresponsabilidad. No lo digo yo, hasta lo decía el gran Jorge Luis Borges, que siempre se arrepintió de haber publicado su primer libro, Fervor de Buenos Aires, a tan temprana edad. Yo creo que un libro es un proceso de cimentación. Y si algo tienen los jóvenes que quieren todos publicar un libro y todos piensan en novelas, por ejemplo. Todos piensan en publicar novelas cuando tienen 22, 23 años y un género de tan largo aliento como la novela, yo no sé, requiere mucha experticia, conocimiento del mundo y una habilidad escritural muy avanzada. Escribir es un reto, pero yo creo que antes de publicar, ir haciendo escuela propia y ponérselo ante los ojos de terceros para que lo cualifiquen y lo ajusten. No sé, Frank, ¿qué otra mirada No, tiene? hay varias cosas. Hasta los 80s, el nicho de la crónica estaba en el impreso. Pues La Patria creo que es el ejemplo más cercano. El Espectador, ahí pues, Germán Castro, Juan Gosaín, el mismo García Márquez, ahí salieron. Pero bueno, entra todo este tema del asunto de la venta de acciones, de empresas que los grupos económicos captan esos medios de comunicación y ahí cambia el rumbo. Y a los que mejor le va en lo digital, en esta era digital, es a los cronistas con los blogs. Y aparecen los portales, pues hablemos de lo cercano, otra vez con Cola de Rata. Ahí hay un espacio ganado para los cronistas, ahí hay un espacio, ojo, ahí hay un espacio. Entonces, la gente quiere leer crónicas, la gente se sienta a leer 8 o 9 páginas tranquilamente, si es una buena historia, ¿verdad? Con lo que está diciendo Abelardo del rigor, de la otra mirada, del ejercicio, del compromiso, de la responsabilidad del autor. El otro escenario, muy de las convocatorias, y aquí sí quiero hacer un énfasis en lo que pasa con el tema de las convocatorias de estímulos de Pereira. Ahí hay unos espacios de recuperación de memoria de los autores inéditos que han sido rescatados en esa convocatoria, en esa categoría, ¿verdad? Y es una tarea que no se puede dejar de lado, porque se pone en primer plano esos autores que quizá uno por ahí lee de vez en cuando, pero que la convocatoria revive y pone en primer plano. Pues el ejemplo es Ricardo Parménides Sánchez, esa compilación de trabajos que la gente ya puede leer sobre cómo es ese cubrimiento de un cronista allá abajo en la guerra del Perú. Ese trabajo es posible por la convocatoria y da la oportunidad de dar a conocer a un autor. Entonces, miren que hay ahí, menciono esos espacios para ser bien concreto. Uno, los blogs, los portales, y dos, las convocatorias. Ahí hay espacios para que la crónica tenga vida y se mantenga fuerte como género. Hay uno que yo quisiera agregar antes, y discúlpenme si lo interrumpo, Carlos Vicente, es esto. La Zambrana es una excelente vitrina y ahí salió unas crónicas, que ahí está la de Ricardo Sánchez precisamente. Que creo de los crímenes. Estos libritos son valiosos, yo los he distribuido en Bogotá entre colegas y literalmente se los rapan. O sea, me dicen, oye, ¿cuándo me mandas ese librito que entregó en tal parte usted tal día? Y me toca después mandar de nuevo algunos otros. Han gustado bastante. En Manizales, pues el editor de La Patria, Fernando Ramírez, mantiene a toda hora quejándose de cómo en Manizales no hay una cosa así como la que tenemos en Pereira con La Chambrana, que es una cosa que me parece a mí muy acertada, tiene un impacto tremendo y ha rescatado géneros, entre muchos otros, como la crónica, y lo ha llevado a la gente, lo ha masificado. Y te agradezco mucho esa mención porque de alguna manera pues el programa de esta Semana del Idioma lo hemos titulado precisamente El Camino de la Chambrana y es la apertura a que a través de estos dispositivos bibliográficos se pueda llegar encontré un nombre más sofisticado, por favor, se pueda llegar a las comunidades. Publicaciones de bolsillo. Las publicaciones de bolsillo, se pueda llegar a las comunidades Sí.
periféricas de la ciudad y los jóvenes construyan clubes de lectura alrededor del reconocimiento de estos autores. Uno de los objetivos de la Chambrana es precisamente publicar autores ya publicados. Es decir, de esas publicaciones que se encuentran en los periódicos ya olvidados, que ustedes mismos han mencionado, se rescaten y se dejen ahí plasmados. Creo que ha sido una de las grandes invenciones de la biblioteca y por ende, pues a este programa le hemos llamado así. Ya para despedirnos, pues les voy a dar a cada uno de ustedes pues, el micrófono y el tiempo de despedida, como se dice en la televisión, para que por favor le den un mensaje a ese público tan fiel que nos están viendo en este momento y que nos lanzan preguntas, ¿no? ¿Cómo es el proceso para publicar crónica en estos medios locales? Requisitos, nos dice Nancy Janet. Por otro lado, ¿qué opinión tienen de la crónica de Ángel Gómez Giraldo del Diario? Pues ahí los dejo en ese tipo de problemas. Oiga, yo respondo la primera. Yo respondo la primera. Yo respondo la primera. Yo respondo la primera. La primera es sobre cómo publicar. Pues simplemente láncese. Todos estos sitios web tienen un lugar de contacto. Buscan contacto y ahí está el contacto. Escriben al correo electrónico de contacto y proponen. Dice, tengo esto y ya verá si la calidad se impone. Por ejemplo, en La Cola de Rata todo se edita. En nada se publica sin antes no haber sido editado. Y muchas veces nosotros devolvemos el texto, sea aceptado o no, con recomendaciones para nuestros colaboradores, para que les sirva de retroalimentación, como dicen hoy en día, o simplemente como una especie de devolverles unos puntos sustanciales para que sepan cómo hacer una buena labor posteriormente y perfeccionen. Igual, sí. Busquen a Abelardo Gómez, ahí es totalmente mediático, le dan en el Google y ahí le mandan los textos a él. Hombre, lo de Ángel Gómez, voy a ser muy atrevido, yo creo que ya es hora de que él haga una buena compilación de sus ejercicios que publica en el diario cada fin de semana. Porque él habla de eso, de lo cotidiano, de lo que pasa en el centro. Además, él ha crecido con la ciudad y entonces ha tenido oportunidad de poner sus experiencias en el diario. Excelente. Bueno, creo que empezamos a despedirnos así, empezamos esta semana con el pie derecho, con broche de oro, con estos dos invitados de lujo y con este acercamiento a lo que es la crónica como radiografía de la ciudad pereirana. Creo que ha quedado muy claro en los contenidos aquí conversados e invitarlos a todos ustedes a que sigan participando de estos conversatorios que van a seguir siendo a esta misma hora, por este mismo canal, durante toda esta semana. A partir de las 4 de la tarde tendremos distintos invitados y distintas formas de acercarnos a la literatura local a través de este programa llamado El Camino de la Chambrana. Así celebramos entonces la fiesta del libro, la Semana del Idioma, el Día del Idioma, que como dijo Franklin en un principio, debería ser todos los días deberíamos estar leyendo un libro, y propongo que este año en la ciudad de Pereira, por lo menos tengamos en promedio, ante las estadísticas del DANE, mínimo 12 libros leídos por persona en la ciudad. Ojalá llegáramos a esa meta entre todos, y lo único que hay que hacer es aprovechar al máximo estas ayudas y los libros y las lecturas y los libros de segunda y de primera que encontramos y el préstamo de libros a domicilios de la biblioteca pública. A todos ustedes, mil gracias por acompañarnos. Franklin, nos despedimos. Muchas gracias a ustedes y adelante con la celebración. Abelardo. Bueno, una feliz tarde a todos y la animación es a leer y a escribir. Muchas gracias. Hasta una próxima ocasión. Pereira, ciudad moderna, inteligente y para la gente. Gobierno de la ciudad. Más infraestructura, más seguridad, más educación, más movilidad, más salud y más bienestar para los pereiranos.